¿Cómo están, estimados amigos? Mi nombre es Carlos Arenas Bazán y este es su programa El Mundo de los Impuestos. El día de hoy vamos a conversar sobre un procedimiento tributario, sobre un procedimiento no contencioso, también conocido como una solicitud no contenciosa, y que recurrentemente nos han estado consultando a través de las redes sociales. En mi perfil personal, Carlos Martín Arenas Bazán. En ese sentido, vamos a tocar el día de hoy el aspecto de la compensación, ¿no? La compensación que básicamente significa tener un saldo y aplicarlo contra alguna deuda que tengamos con la administración tributaria. Eso es en un sentido muy lato, pero estrictamente el artículo 40 del Código Tributario nos da algunas pautas para realizar esta compensación. Tanto es así que su simpleza no es tal cual la he explicado y la administración tributaria ha tenido ciertos procedimientos que han tenido que llegar hasta el Tribunal Fiscal y en un par de resoluciones del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria se ha aclarado la forma de compensación de la misma. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy sobre el procedimiento de compensación. Bien, vamos a compartir un poco de esta información para que ustedes puedan verificarlo a través de las diapositivas, también de cómo vamos a trabajar este enlace. Bien, tenemos entonces el siguiente enlace. La compensación en el impuesto a la renta. Básicamente vamos a hablar del impuesto a la renta el día de hoy, ¿no? Pero igual estos criterios son aplicados también a distintos impuestos, puede ser el impuesto general a las ventas o incluso el impuesto temporal a los activos netos, del cual también hay una resolución de observancia obligatoria, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los procedimientos no contenciosos más conocidos dentro de nuestra legislación? Tenemos la devolución, la prescripción y la compensación. Ojo, que no son los únicos, pero sí son los más conocidos, por así decirlo. Respecto a ellos, los tres procedimientos tienen resultados por parte de la Administración Tributaria, siendo la devolución impugnable a través de un recurso de reclamación y la prescripción, como la compensación, impugnables a través de una apelación ante el Tribunal Fiscal ya de manera directa, salvo que en las solicitudes, ya sea de devolución, de compensación o de prescripción, haya pasado el plazo de 45 días hábiles que tiene la Administración Tributaria para pronunciarse y no lo haya hecho, en ese caso no se puede aplicar los criterios del silencio administrativo positivo, ¿no? Esto no aplica para la materia tributaria, entendiéndose que me están negando el procedimiento. Entonces, entendiéndose que me han negado el procedimiento, aún sin una resolución, se aplica lo que se le llama la denegatoria ficta. Es decir, yo creo que me lo están negando porque ha pasado el plazo de los 45 días hábiles y no he obtenido un resultado. Siendo así, las denegatorias fictas todas son reclamables. No se reclaman las denegatorias fictas y a partir de ello, y de acuerdo al Código Tributario, se tiene 2 meses por parte de la Administración Tributaria para poder pronunciarse sobre esa reclamación por denegatoria ficta a la solicitud, ya sea de devolución, ya sea de prescripción o ya sea de compensación. Que incluso si pasados los 2 meses que le otorga el Código Tributario no se ha pronunciado la Administración Tributaria, esta puede apelarse también por denegatoria ficta. Ok, esas son situaciones básicas, situaciones de las más de mayor aprendizaje respecto a cómo asumo yo cuando he solicitado algo y no me están respondiendo dentro del plazo. O sea, quiere decir que no hay todavía una respuesta. Cuando ya hay una respuesta y no es favorable, en la devolución se reclama, en la prescripción y en la compensación se apela. Bien, como les había mencionado anteriormente, la compensación en el Código Tributario la encontramos básicamente en el artículo 40, ¿no? En el artículo 40 del texto único ordenado del Código Tributario me dan las pautas que yo debo seguir y los requisitos que yo debo seguir para pretender
realizar una compensación y que esta compensación sea adecuada a lo que yo tengo, que sea adecuada a lo que estoy solicitando, que sea adecuada a poder aplicarlo a alguno de los impuestos que yo deseo. Ojo que no puede ser a cualquier obligación tributaria. La compensación no es como las detracciones, que en las detracciones yo cojo mi cuenta y la aplico a cualquier obligación tributaria. No, en la compensación uno de los requisitos que nos da el artículo 40 del Código Tributario es que pertenezcan a la misma entidad, ¿no? Básicamente al Tesoro Público. Eso ya me hace un sesgo en que no podría aplicar un saldo de impuesto a la renta contra una deuda generada por ONP o por Salud, dado que son entidades distintas, ¿no? Asimismo, las resoluciones de superintendencia 175-2007/SUNAT o la 039-2012/SUNAT me dicen de qué manera debo realizar el procedimiento de la solicitud de compensación. Es decir, el artículo 40 me dice cuándo me encuentro facultado a realizarlo y los requisitos mínimos que debo seguir para poder compensar una deuda, y en las RS que no son o no tienen rango de ley, me dice el procedimiento, las formas que debo seguir para lograr una adecuada compensación, ¿no? En ese sentido, vamos a ver. El artículo 40 me señala tres formas de compensación: automática, no, de parte o de oficio. Automática es cuando, estando el saldo de manera automática, se aplica a la generación de una deuda. Por ejemplo, lo que tenemos con las percepciones o retenciones. Yo las declaro y automáticamente se aplican contra el impuesto general a las ventas, o sea, no necesito ni siquiera señalarlo. Las de parte son aquellas que las solicita el administrado, que es básicamente lo que estamos viendo el día de hoy, y por otro lado tenemos la compensación de oficio. La compensación de oficio quiere decir que se ha generado el saldo, que no ha sido aplicado de manera automática, pero que la administración tributaria, al verificar alguna obligación que puede ser compensable de acuerdo a lo prescrito en el artículo 40, realiza esa compensación y comunica al administrado la compensación que se ha realizado para conocimiento de este, ¿no? Todo acto administrativo debe ser motivado y debe ser comunicado al administrado. Ninguno de estos puede ser simplemente hecho por la administración tributaria sin previa comunicación o motivación. En esta comunicación, lo mínimo que se le dirá al contribuyente es: teniendo la deuda por tal tributo de tal periodo y teniendo el saldo por tal tributo tal periodo, se ha procedido a realizar la compensación, ¿no? Esa sería la motivación y comunicación. Recordemos que existe un deber de motivar los actos administrativos, que incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto sobre la falta de motivación o la motivación aparente o la motivación incongruente. Entonces, esta situación hay que tomarlo muy en consideración, dado que los actos administrativos no pueden ser a libre albedrío y tienen que seguir un procedimiento totalmente adecuado. Una vez conocidos estos procedimientos, vamos a revisar o vamos a conversar un poco sobre la RTF de observancia obligatoria 8679 de la Sala 3 del año 2019, la misma que se produce a partir del acuerdo de Sala Plena 35 del año 2019. Hay que tomar en consideración que, más allá que el año en el que figura la RTF es 2019, esta fue publicado el año 2020. Previo al inicio de la etapa pandémica, se publica esta RTF a raíz de que un contribuyente lo que había hecho es que había realizado su declaración jurada anual del impuesto a la renta, en donde se le había generado un saldo, ¿ok? Y él quería compensar ese saldo a favor contra el impuesto general a las ventas. Si ustedes recuerdan,
para quienes conozcan cómo se realizan las declaraciones anuales, una vez realizada la declaración anual, te dicen o te dan solamente dos situaciones para poder aplicarle este saldo. O pides la devolución o la compensas contra futuros pagos a cuentas del impuesto a la renta, pero no te permitían compensarlo contra otro impuesto. Y si nosotros revisamos el artículo 40 del Código Tributario, el artículo 40 del Código Tributario te dice que para que puedas compensar tienes que estar activo y habido, que el saldo debe existir y que el saldo debe existir y que pertenezcan a la misma entidad. En ningún momento te dice, oye, no se puede compensar la renta contra el IGB o el IGB contra el impuesto a la renta. Siendo así, lo que podría observarse en ese caso es que existía un error por parte de la administración tributaria en la construcción o realización de su formulario virtual para la declaración anual. El contribuyente había solicitado esta compensación y la administración tributaria le responde que no existe el saldo, aun cuando el saldo existía, pero la administración tributaria entendía que el saldo no existía porque debería ser compensado contra el impuesto a la renta. Claro, no había otra opción para que el contribuyente pueda aplicarlo. Tenía que marcar una de ellas, tenía que marcar o devolución o compensación. Lamentablemente la compensación lo llevaba a una compensación contra el pago a cuenta. Es así que el contribuyente lo que hace es apelar al tribunal fiscal. Recordemos, la apelación, el resultado de una compensación en contra es apelable, lo que hemos visto hace unos momentos. Entonces, el contribuyente apela al tribunal fiscal. Y este caso en el tribunal fiscal había sido ya recurrentemente tocado. Por tanto, el tribunal fiscal lo lleva a un acuerdo de sala plena y concluye con lo siguiente: que si bien el deudor tributario no puede solicitar la compensación automática del saldo a favor del impuesto a la renta con deudas distintas a los pagos a cuenta, ello no implica la prohibición para que a solicitud de parte la administración efectúe la referida compensación, conforme lo previsto en el artículo 40 del Código Tributario. Es decir, lo único que está haciendo el Tribunal Fiscal y de manera bastante coherente es interpretar, o ni siquiera interpretar, es coger el artículo 40 y adaptarlo al caso. Y concluye diciéndole, Sunat, el que tu formulario esté mal no significa que no se pueda compensar. ¿No? En un formulario creado a través de una RS no puede oponerse a una ley o a una norma con rango de ley como el texto único ordenado del Código Tributario. En el mismo sentido, aparece la RTF de observancia obligatoria también, la 3885 de la Sala 8 del año 2021, que habla de los saldos por el ITAM que no hayan sido aplicados. Y lo que hace el Tribunal Fiscal nuevamente es coge el artículo 40 y empieza a analizar y adecuarla en base a esta norma. Y concluyen lo siguiente, que si bien la normativa aplicable al ITAM no permite la compensación automática de los saldos no utilizados del referido impuesto contra otras deudas tributarias distintas a los pagos a cuenta y al pago de la regularización del impuesto a la renta, ello no implica una prohibición para que la administración tributaria efectúe dicha compensación a pedido de parte. Recuerden que una de las formas de compensación es de la de parte, de acuerdo al artículo 40 del Código Tributario. Por tanto, no estaría prohibido el contribuyente a solicitar estas formas de compensación. Creo que tanto con la resolución del Tribunal Fiscal 8679 como con la 3885, ambas de observancia obligatoria, queda zanjada ya la posición contraria que tenía la administración tributaria sobre la compensación, ¿no? Y queda también claro para el contribuyente una situación sobre la primacía de las normas. Cuando se habla muchas veces de los principios constitucionales tributarios, en muchas oportunidades se les quiere hacer caso omiso. Sin embargo, con esto se demuestra que la primacía de las normas siempre se va a aplicar en la materia tributaria, ¿no? En este caso, el Código Tributario o una norma inferior no puede oponerse a lo dicho por el Código Tributario.
Muy bien, estimados amigos, muchísimas gracias por su atención. Espero que la explicación sobre el tema de la compensación como procedimiento tributario, como procedimiento no contencioso o solicitud no contenciosa, haya sido de su agrado. Si es así, por favor, compartan esta información y suscríbanse a nuestro canal El Mundo de los Impuestos. Mi nombre es Carlos Salinas Bazán. Conmigo hasta una próxima oportunidad.